Bienvenidos a este segundo módulo de nuestro tercer curso. ¿Cómo llega la energía al consumidor final? Para nosotros, muy sencillo accionar el interruptor y llegó la energía, pero no sabemos qué hay detrás de todo ese proceso, de todo ese sistema, de cómo va a llegar la energía al consumidor final. Entonces, vamos a ver desde cómo se fabrica, o sea, dónde se genera, cómo se transporta y cómo se distribuye. ¿Por qué existen esas torres? ¿Por qué existen todos esos postes? ¿Por qué llega ahí? ¿Por qué existen esos transformadores? Transmisión eléctrica de energía. Generalmente se transmite a altas tensiones porque las distancias son grandes, y ahora vamos a explicar por qué se transmite a altas tensiones. Es un tema que vamos a ver ahorita inclusive con un ejemplo. Hay una cuestión que es el sistema de transmisión nacional, donde nosotros transmitimos a tensiones iguales o superiores a 230.000 voltios, en algunos países 220, en otros países se transmite a 138, entonces depende del país. ¿Cómo llega ya? Vamos con un diagramita, vamos a ver cómo llega la energía al consumidor final. O sea, vamos a hablar acá y luego explicamos cada una de estas. Nosotros tenemos inicialmente tenemos un sitio alto donde hay una represa, ¿sí? Donde hay un embalse. Este embalse, aquí es donde la fabricamos. Entonces, donde la fabricamos, ese embalse, como les explicaba en el módulo anterior, va a llegar acá a mover una rueda, en este caso una rueda Pelton. Esa rueda Pelton está conectada a un generador, y ese generador, digamos que en hidroeléctrica, nos va a producir hasta 5.000 voltios. Entonces, esos 5.000 voltios, aparentemente comparados con la vivienda, que hay 120 voltios en una toma, esos 5.000 voltios es mucha la energía, bastante energía, pero 5.000 voltios en transmisión no es nada. Es como si yo tuviera un tubo de unas 12 pulgadas y le colocara 2 baldados de agua para llevar de un pueblo a otro que queda distante a 20 kilómetros. Entonces el agua avanza un poquito y se queda ahí, con el calor del tubo se seca. Entonces a mí no me sirven los 5.000 voltios, entonces les tengo que poner para transmitirlo, porque estamos a una gran distancia de acá del consumidor final. Entonces estamos a una gran distancia, lo tengo que traer hasta ahí. Voy a montar para elevarlo, para darle fuerza. Aprendamos de una vez que voltaje es fuerza, tensión es fuerza. Entonces le voy a poner tensión, le voy a poner fuerza. Entonces, ¿qué hago? Que cojo un transformador que es un transformador elevador, o sea, que recibe por aquí 5.000 voltios y entrega 220.000, 230.000 voltios para poderlo traer hasta acá. Pero eso, si lo tuviera hasta aquí podría tener otro transformador en la vivienda de 220.000 voltios y bajarla a los 120, 208 que necesito. Pero el costo de transmisión sería muy grande. Entonces, ¿qué hago? Que cuando vengo por la mitad del camino, por acá, entonces, ¿qué hago? Ya no necesito la misma fuerza que aquí al principio. Entonces, aquí a mitad del camino, simplemente cojo esa fuerza y la bajo. Entonces, la bajo de 220.000, 230.000, la bajo 115.000, ¿sí? Entonces, ya necesito menos calibres, menos torres, ¿sí? Y cuando voy acercándome más por acá, llego y ya necesito 34.500 voltios, porque ya estoy más cerca del consumidor final. Esos 34.500 voltios ya los llego hasta cerca al consumidor final, que es ya las viviendas donde estamos cerca, y esos 220.000 voltios, esos 34.500 voltios o 3.4 kilovoltios los convierto en 13.2 kilovoltios o 13.200 voltios, que es lo mismo. Entonces acá voy a bajar la energía a lo que necesiten los electrodomésticos de este consumidor final en los equipos, que son 120, 208, 127, 220, que son 120, 240 voltios, que son 440, 254 voltios, ¿sí? Entonces les decía en la gráfica anterior, yo voy a llegar a un transformador que está aquí cerca a la vivienda, que está aquí, ese transformador está aquí en el poste frente a mi casa o en la cuadra de mi casa. Entonces, ese poste le van a llegar de 34.500 voltios, que le van a llegar aquí, va a bajar a 13.200 voltios. Entonces, tengo 13.200 voltios aquí, y esos 13.200 voltios los voy a bajar para lo que necesito mis electrodomésticos. Yo no puedo traer de aquí 230.000 voltios hasta acá, porque estos electrodomésticos y todos funcionan a una baja tensión. Esta baja tensión, el transformador puedo sacar varias. Puedo sacar el transformador de 13.200, ¿sí? Voy a sacar acá 208, 120. Puedo sacar a 220, 127.
puedo sacar cuando es 120, 240 en otros transformadores. Puedo también sacar 440, 254. Entonces, esas son las tensiones para las que están hechos mis equipos, y por eso tengo que llegar con esa tensión y todo ese sistema de transformar desde aquí hasta aquí. Entonces, aquí hay un sistema que se llama transmisión hasta aquí a este punto. Y hay otro punto, que es la distribución, y en la distribución es donde tengo el sistema comercial. Aquí en el sistema comercial es donde cobro yo la energía, donde tengo yo la máquina registradora. Les decía yo, la transmisión regional es cuando ya llego a tensiones entre 57.5 para el caso de Colombia y 230 kilovoltios, menores a 230 kilovoltios, y tengo una transmisión. Entonces, ¿qué pasa con la transmisión? Nosotros vemos esas torres grandes que están allá. Entonces, esas torres grandes que están allá tienen alta tensión acá. ¿Por qué la alta tensión? Entonces, me adelanto un poquito para explicar aquí. ¿Por qué alta tensión? ¿Por qué se transmite alta tensión? Porque a mayor voltaje, menor corriente. El voltaje es la fuerza, y lo vamos a ver en el otro módulo adelante. El voltaje es la fuerza, y la corriente, ¿sí?, es lo que va por esos conductores. O sea, el caudal, lo que circula por ahí. A mayor voltaje, menor corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo acá tengo un transformador, voy a explicarlo. Necesito alimentar un transformador de 500 kVA. Tengo dos alternativas: o alimentarlo con 34.500 voltios o alimentarlo con 230.000 kilovoltios, o sea, 34.500 o 230. Lo puedo alimentar con estas dos. Voy a mirar qué conductor necesito. Lo que va por el conductor es similar a un tubo, digamos, que transporta agua. Ese tubo que transporta agua tiene un hueco, ¿sí? Y por ahí va un caudal de agua. Entonces, si tiene el hueco, más caudal de agua va, si es más grueso. Y aquí, entonces, a mayor corriente, que es el caudal, ¿sí?, voy a tener que el conductor tiene que ser mucho más grueso. Entonces, mire, en 34.500, pues que no voy a explicar la fórmula ahorita, pero los ingenieros, los técnicos saben de dónde sale eso, que sale 500.000 voltios dividido en 1.7320 y dividido en la tensión, ¿sí? Entonces ahí me va a dar 8.37 amperios por fase, aquí. Entonces esos 8.37 amperios por fase cuando es 34.500. Cuando es 230.000 voltios, ¿sí?, voy a tener lo mismo. 230.000 voltios dividido en 1.7320, es para los ingenieros, sepan de dónde, y los técnicos, y lo divido también en los 230.000 voltios, y entonces voy a tener que aquí me da de resultado 1.26 amperios, o sea que si transporto con 34.500 voltios voy a tener 8.37 amperios, y si transporto con 230.000 kilovoltios voy a tener 1.26. Entonces, ¿dónde es más delgado el conductor? Pues en 1.26, tiene menos caudal, entonces por eso transporto altas tensiones, para tener 1.26. Me devuelvo y miramos aquí lo de las torres. Yo tengo dos tipos de torres. Tengo una torre acá. Esta torre tiene, mire, unos aisladores así, que van hacia el piso, ¿sí? Entonces, esta torre es como si yo cogiera una persona y la paro aquí y le digo, mire, esto se puede caer porque es muy largo, entonces es una línea muy larga, entonces hágame el favor y usted me las tiene aquí. Y como me las están sosteniendo aquí, yo lo llamo de suspensión. Entonces les comentaba, en estas torres que vemos por las carreteras, entonces es como si este fuera un señor, y a este señor va por aquí, primero va a alta tensión. A este señor le digo, hágame el favor, que es que este tramo está muy largo y los cables, como pesan, se me van a ir al piso, entonces usted me lo sostiene. Entonces se me para aquí y aquí coge con sus manos y me sostiene estos conductores. ¿Para qué? Para que no hagan ese seno, ese vano tan largo. Entonces me lo sostiene. Estas las utilizo cuando son tramos rectos. O sea, estos de aquí están sosteniendo, no están haciendo fuerza. Estos se llaman de suspensión. Y tengo otros donde arranco o cambio de dirección o llego a un sitio. Entonces estos sí hacen fuerza. Estos retienen aquí este conductor de alta tensión. Entonces estos son de retención. O sea, estos sí hacen fuerza. Entonces aquí es, como les decía, cuando arranca, ¿sí?, o cuando cambia de dirección o cuando llega. Entonces son dos tipos de estructuras, de suspensión y de reconexión. Y así suceden en alta, en media y en baja tensión. Pues eso se puede ver en los que tienen mis libros, entonces ahí pueden ver porque hay ejemplos claros de esto, hay ampliación de todo este tema. Les decía ahorita de la mayor corriente, menor voltaje, que ya lo expliqué por qué, ¿sí? Y ahí tengo unos niveles de tensión, esos niveles de tensión para el caso de Colombia.
Tengo nivel 4, el más alto es el 57.5 kilovoltios a menor de 220 kilovoltios. Tengo otro, el nivel 3, que es donde va de 30 kilovoltios, ¿sí? de mayor o igual a 30 kilovoltios, ¿sí? Hasta menor de 57.5 kilovoltios. El nivel 2, que es donde es entre mayor o igual a 1 kilovoltio y menor de 30 kilovoltios. Y el otro ya es cuando tengo la tensión que es menor de 1 kilovoltio, que es el nivel 1, es donde tengo baja tensión y es donde tengo todos los electrodomésticos conectados. Entonces estos sistemas también están explicados en los libros, es donde vamos a ver cómo funcionan, dónde hay cuando veamos pérdidas, dónde hay más pérdidas, si nivel 1 o el nivel 4. Entonces aquí en nivel 1 las corrientes, voltajes son bajitos y las corrientes son altas, entonces la corriente es la que manda para las pérdidas, que más adelante vamos a ver qué es el I cuadrado R. También tranquilos, que eso van a ser una explicación muy sencilla para los que no son técnicos. Distribución de energía eléctrica ya cuando llega a la vivienda. Entonces hay una distribución que es una red que llega, que tiene dos etapas, o sea, una red que llega a las subestaciones, ¿sí? De transformación, y esas subestaciones que están en la ciudad y ya adentro, ¿sí? De ahí reparto yo hacia los barrios, hacia los sectores, hacia municipios pequeños. Entonces ahí ya tengo ya la distribución eléctrica. Esa distribución eléctrica generalmente se hace en 34.5 ahí dentro de la ciudad, o se hace en 13.2. En algunos países la hacen en 13.8. Tengo las subestaciones que yo veo en mi ciudad. Tengo subestaciones, esas subestaciones me van a sacar para distribuir a los barrios. En los barrios van a llegar a unos transformadores y en esos transformadores ya va a bajar a las viviendas. Esos transformadores, por ejemplo, es este transformador de aquí, es un transformador trifásico, es un transformador en una H trifásico. Para el caso de Colombia y algunos países, nosotros tenemos aquí 3 transformadores monofásicos. El caso de Centroamérica, en Centroamérica para tener este transformador trifásico se tienen 3 transformadores monofásicos, o sea, un banco de transformadores, que se llama ya, caso inclusive de la parte de Venezuela, que todos los tiene. Entonces nosotros tenemos un solo transformador, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Un solo transformador, si se daña hay que cambiarlo completo. En cambio en nosotros se daña uno de los 3 transformadores que componen el banco trifásico y cambio uno, pero tiene por espacio y por manejo y todo, tiene muchas ventajas grandes. Aquí, por ejemplo, tengo yo una red baja tensión acá. Ese transformador de distribución es un transformador que tiene fase A aquí, fase B, fase C y de último el neutro. En este transformador trifásico, digamos, entre fases pueden haber 208 y con fase y neutro, es raíz de 3, pueden existir 120 voltios. Después vamos a explicar todo eso detenidamente más adelante en otros módulos. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las bajantes y esas bajantes van a una red de distribución de baja tensión. Esto es una red trenzada, o sea, donde tenemos 3 conductores y un neutro, y esos 3 conductores y un neutro están aislados y van trenzados. Entonces esto tiene muchas ventajas y es la red que más se está utilizando actualmente. Tengo otra red aquí, sale del transformador, pero ya viene una red de baja tensión. Esta red de baja tensión es una red abierta de muy antiguo, entonces inclusive porque está aislada, que eso ya cuando hay abierta se utiliza que estos conductores no están aislados. Y aquí tiene fase A, fase B y fase C, están aisladas. Tenemos aquí el neutro y tenemos alumbrado público y tengo el neutro arriba. En algunos hacen al contrario, pero lo recomendable es que el neutro esté arriba. Entonces acá tengo una red de baja tensión abierta. De aquí sí se conecta la cometida, que esta cometida va para un usuario y ya llega al consumidor final. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás material complementario para esta charla.